Así que vamos a arrancar. Voy a compartir pantalla acá. Bien, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Sí. Muy bien. Quédense tranquilos que el material también se los voy a dejar, así que cuando lo precisen pueden acceder. De igual manera ya les adelanto que también en mi LinkedIn o mismo en internet también se pueden encontrar artículos de mi autoría o material que voy subiendo, pero no soy el único autor en esta materia, claramente. Yo estudié también de otros profesionales y me sigo capacitando constantemente. Les recomiendo de entrada como material de lectura los libros de la doctora Silvia Ballesteros, que es de La Plata, pero los libros ahí se consiguen fácilmente. Acá en Mar del Plata cuesta un poquito más, pero ahí que tienen tantas editoriales van a obtenerlo un poco más fácil. Ariel Samana recientemente también sacó una guía previsional respecto a jubilaciones en IPS, y también hay un librito que es un poco más difícil de conseguir, que no es de un abogado, pero sí es un gran colega en esta carrera, que es el gran Mario Morales, ex agente del IPS, Como lo promocionaron, al cual también recomiendo leer. De igual manera, siempre manténganse actualizados. El derecho, como en todas las ramas, se estudia mucho de los fallos. Les voy a citar muchos fallos en el transcurso de esta charla, así que quédense tranquilos, los anotan o luego cuando tengan el material acuden a ellos, porque de ahí es de donde más seguramente se van a actualizar o se van a mantener al día. Así que vamos a arrancar un poquito. Como imaginarán, el Instituto de Previsión Social es una caja jubilatoria en la provincia de Buenos Aires, y al igual que un montón de cajas o que las otras ramas del derecho, tenemos miles de temas y instituciones para estudiar. Esto es un curso para iniciar, para animarse a encarar los casos y armar su carpeta, ¿sí? Pero no por eso vamos a arrancar por el último paso. La idea es que ustedes se ubiquen siempre en tiempo y espacio y entiendan la estructura previsional para poder hacerse lo más importante que tiene que hacer un abogado, que es preguntarse a sí mismo. El día que ustedes dejen de estudiar o se dejen de preguntar es porque han tocado un techo claramente, y no está bueno en la profesión tocar un techo. Siempre hay que seguir aspirando al crecimiento profesional. Entonces, si algún día no les surge ninguna duda con respecto al trámite que tienen en el escritorio, es que algo raro o algo mal puede estar sucediendo, ¿sí? Siempre tienen que estar preguntándose, ¿y por qué pasa esto? ¿Cómo es que se hace el trámite? ¿Dónde se presenta? ¿Qué derecho tiene la persona? ¿Cuánto va a cobrar? ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar el día de mañana la jubilación si la persona quiere volver a trabajar? ¿Cómo va a ser el cobro? ¿Con qué tarjeta? ¿En qué banco? Todas preguntas que su cliente se les va a sentar en el estudio y les va a decir, doctor, quiero que me conteste porque vine a buscar un servicio, ¿sí? Hay una realidad. Como bien sabemos, la seguridad social en Argentina tiene un peso muy importante, es uno de los pilares que tenemos en nuestro derecho, ¿sí? Vamos a ver, en cuanto a la estructura que tenemos en el ámbito de la Argentina, infinidad o muchísimas regímenes o cajas, ¿sí? Eh, para empezar, la más conocida que todos vemos en la tele es la de Nación, el régimen de ANSES. Uno dirá, doctor, ¿cómo funciona el tema de ANSES? ¿Cuál es la ley que lo rige? Bueno, hagan de cuenta que cada régimen es como una materia de derecho, tiene a su vez sus propias normas y su propia normativa interna, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que saber identificar es cuando la persona nos viene a ver, en qué régimen la tenemos que encuadrar. ¿Por qué? Porque el régimen en el cual la tenemos que encuadrar nos va a mostrar no solo el lugar a donde tenemos que ir a peticionar, o gestionar, o reclamar, o accionar, sino también la ley y el material que tenemos que ir a estudiar, ¿sí? Al igual que en la carrera, cuando viene un caso de civil, yo sé a qué fuero tengo que ir a litigar. Lo mismo con penal, con, con familia, con lo que suceda, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para poder identificar, a través de la entrevista con el cliente, a qué estructura o a qué régimen vamos a tener que acudir, ¿sí? Como bien les mencioné, la caja más grande, por lo menos en cuanto a sujetos comprendidos, es la de Nación, la Administración Nacional, que es el ANSES, Administración Nacional de Seguridad Social, las siglas,
Y como les pongo acá en esta presentación, vamos a ver que en esta caja están comprendidos aquellos trabajadores que están en relación de dependencia con el Estado Nacional, ¿sí? Por ejemplo, alguien que trabaja en la aduana, alguien que trabaja en un Ministerio de Obras Públicas de Nación, los docentes universitarios, ¿sí? Los jueces de nación, fiscales nacionales, defensores públicos de nación. A su vez, vamos a encontrar aquellos trabajadores independientes, nosotros como abogados, si estamos afiliados aportando, vamos a estar dentro del régimen de nación, pero luego veremos que también podemos aportar a otra caja, ¿sí? Y dentro de los independientes, por supuesto, monotributistas o autónomos, y a su vez vamos a encontrar cajas de las provincias que se transfirieron en el 93, ante una situación delicada en cuanto a nivel económico, social del país. Muchas provincias transfirieron sus cajas al régimen nacional, es decir, transfirieron sus fondos, los aportes, los afiliados que tenían, y Nación absorbió esa masa de afiliados. Entonces a su vez absorbió también la posibilidad de abonar los beneficios o las contribuciones del día de mañana a percibirlas. En estas provincias transferidas no va a pasar como nos pasa acá, que hay dos regímenes, por lo menos, conviviendo. En Buenos Aires nosotros tenemos la caja de la provincia de Buenos Aires, tenemos la caja nacional de ANSES y la caja provincial, que es el Instituto de Previsión Social. ¿Bien? Entonces, como ustedes podrán ver, si un empleado público pertenece a la órbita nacional, va a aportar al régimen de ANSES, y si pertenece a la órbita provincial, va a aportar al régimen de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? El ejemplo más claro se suele dar en las escuelas por ahí. Mientras que en una persona a la mañana va a una escuela nacional a prestar clases, va a hacer su aporte al régimen de nación, y si va a la tarde a una escuela provincial, que por ahí implica cruzar la General Paz, eh, ese aporte va a ser realizado a el régimen del Instituto de Previsión Social, ¿sí? Tengan en cuenta que acá yo les enumero quiénes son los sujetos comprendidos. Estos sujetos están determinados por el Decreto Ley 9650 del 80, en el artículo número 2, que es lo que yo llamo la norma madre, que es principalmente de la cual vamos a hablar hoy, y en un ratito les voy a dar la estructura. Y es sobre la cual ustedes tienen que sentarse y leerla de corrido, recomiendo siempre, porque es una ley bastante ordenada, a comparación por ahí de la 24241, que es la de nación, que suele tener un poco más de modificaciones o estructuras un poco más distintas. En cuanto al sistema de las cajas profesionales, como les dije hace un ratito, podemos encontrar tranquilamente un abogado que aporta al régimen de nación, porque para facturar tenemos que estar inscriptos tranquilamente y tributar, pero también podemos hacer el aporte del componente social, ¿sí? Y a su vez estar aportando nuestra caja profesional, de la caja de abogados. Entonces, en ese sentido, el día de mañana podremos tener derecho a un doble beneficio, por lo que luego veremos que es el reciprocidad o coparticipación, ¿sí? Entonces, es muy importante distinguir cuando una persona viene a vernos a dónde va a realizar o a dónde realiza su aporte, para ver en qué régimen está comprendido, ¿sí? Les doy un ejemplo mucho más simple que incluye las tres cajas o las tres situaciones. En mi caso, como bien mencionaron en la presentación, me desempeño en el poder público de un municipio de la provincia de Buenos Aires. Si nosotros vamos al artículo 2 del Decreto Ley 9650 del 80, vamos a ver que los empleados públicos de las municipalidades, más de 135 municipios, están obligatoriamente comprendidos en el régimen del IPS. Ahora bien, yo salgo del municipio y soy abogado independiente. Entonces, como abogado independiente, tengo la obligación para ejercer de estar matriculado en mi caja, en mi colegio, y aportando, realizando los aportes a la caja profesional. Entonces, hasta el momento tengo dos aportes, pero a su vez estoy inscrito como monotributista en el régimen de nación, ¿sí? Supongamos que yo doy charlas en distintos lugares, y esas charlas yo, el, el que me contrata o la empresa que quiera capacitar a sus empleados, lo que sea, precisa la facturación. Entonces, ante esa situación, nosotros estamos en tres regímenes. Y el cliente les va a decir, bueno, doctor, estoy aportando a tres cajas, pongo infinidad de plata todos los meses, ¿por dónde me voy a jubilar? Bueno, la intención de este curso es que ustedes tengan las herramientas para poder contestar esa pregunta y armar un expediente prolijo y ordenado.
Pero a su vez, no solo tenemos estas cajas, también tenemos cajas como en el ámbito provincial siempre, la del Banco Provincia, ¿sí? A la cual aportan todos los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es una caja propia, pero forma parte del sistema provincial de seguridad social, y la caja de retiro, jubilaciones y pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, en una ciudad hermosa como es Mar del Plata, que pueden convivir un montón de regímenes y nosotros no nos vamos a conocer con exactitud cada régimen y cada letra chica del artículo, pero tenemos que saber qué libro o qué ley ir a leer cuando venga el cliente a preguntarnos, ¿sí? La idea de esta primera presentación es mostrarles cómo funciona la estructura de los regímenes previsionales, que en Argentina tenemos un montón que conviven entre ellos y ahora vamos a ver cómo interactúan cuando quiero usar servicios de uno en el otro, cuando quiero reconocerlos, cuando no me alcanza lo que me dice la ley para jubilarme y cómo puedo hacer para acceder a una prestación. Entonces, esto también nos muestra que no solo nos tenemos que encasillar en un régimen, porque a veces la respuesta no está por ahí en el IPS, en el Decreto Ley 9650 del 80, pero la encontramos con una moratoria en ANSES, y podemos obtener un beneficio para nuestro cliente. La intención es siempre abrir el panorama y pensar ampliamente a ver cómo puede obtener un beneficio para la persona, ¿sí? Acá, siguiendo la línea de la estructura, ¿sí? Tomando en cuenta la creación del IPS, ¿sí? En 1948, con la ley mercante, vamos a encontrar hoy en día, ¿sí? No es la ley de creación, dos leyes, o bueno, el segundo decreto ley, muy importantes, que son los que marcan la normativa o la estructura principal del instituto. La primera es la ley 8587 del 75, ¿sí? Hoy solamente está vigente el artículo 1 al 14. Esta ley lo que nos muestra es la estructura orgánica del IPS, cuáles son las misiones y funciones, cuáles son los organismos principalmente, o cómo está compuesto el directorio. Tengan en cuenta que hablamos de un ente autárquico de la provincia, ¿sí? Pero es un sujeto público, entonces siempre tenemos que saber cómo peticionar ante el mismo, ¿sí? Piensen que también hablamos de derecho administrativo en estas circunstancias, de régimen provincial, ¿sí? Entonces, esta materia nos va a exigir cruzar un montón de conocimientos, y entender en qué circunstancias jugamos con el derecho previsional y en cuáles jugamos con el derecho administrativo, ¿sí? Tengan en cuenta que al hablar de la gran mayoría de sujetos estar comprendidos dentro de la órbita pública, ser empleados públicos de la administración, siempre también vamos a estar en los estatutos públicos, ¿sí? Cuando nosotros tengamos que ver a un cliente que trabaja en un municipio, no vamos a ir a la LST, a la Ley de Contrato de Trabajo, porque eso rige el ámbito privado, ¿sí? De hecho está expresamente excluido. Entonces tendremos que ir al Estatuto de los Empleados Públicos Municipales. Si viene un empleado público de la provincia, iremos también a la 10430 o 10471, dependiendo la carrera que tenga la persona, como para estudiar también el estatuto, ¿sí? Guarda ahí porque me pasa muchas veces quienes no hacen derecho administrativo, cuando tienen que luchar por algún derecho laboral, y previsión también va de la mano con laboral, por ahí se confunden la LST y los estatutos provinciales o municipales. Así que ahí siempre vamos a prestar atención con respecto a cuál es el régimen estatutario y cuál es el régimen previsional. Uno es, cuáles son los derechos y obligaciones del trabajador durante su etapa como trabajador activo, y el otro es, cuáles son los derechos y obligaciones de la persona como jubilada, ¿sí? Régimen estatutario, régimen previsional, ¿sí? Hoy vamos a hablar del previsional, Decreto Ley 9650 del 80. Y como les marco acá en el inciso 2, vamos a ver que es una ley bastante ordenada. Fíjense que es del 80, o sea, hablamos de un régimen previsional que tiene más de 40 años, si bien con muchas modificaciones, los pilares sustanciales siguen vigentes. Y uno dice, qué raro, en Argentina, con tantos movimientos en cuanto a jurisprudencia, en cuanto a decretos, normativa, doctrina, ¿cómo puede ser que un régimen tenga tanta continuidad en el tiempo? Bueno, esto es importante por dos cuestiones. La primera es que es un régimen el cual la provincia tiene que sostener. Si vamos al artículo 40 de la Constitución Provincial, van a ver que habla del sostenimiento del régimen provincial para los empleados públicos. Entonces, obligatoriamente, por manda constitucional, la provincia tiene que mantener este régimen y sostenerlo. O sea, es algo muy importante. Y la segunda es que es una caja que pertenece, aunque a veces no se note, pertenece a los trabajadores
y trabajadoras activos y a los jubilados de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces esto es muy importante y me gusta transmitirlo porque es una caja que nos pertenece a todos los trabajadores de la provincia y por eso también el cuidado es nuestra responsabilidad. Así que desde este lugar también me gusta transmitir un poco esta importancia porque también hace a nuestro beneficio el día de mañana. Vamos a ver que en el título primero encontraremos el ámbito de aplicación, es decir, en el ámbito de la provincia, donde regirá, cómo se financia. El financiamiento está muy bueno para los que le interese la materia, va de la mano de la sustentabilidad, y por supuesto también en parte de la movilidad, así que es algo muy lindo de estudiar si les gusta. Van a ver cuáles son las obligaciones de los empleadores, ¿sí? Acuérdense que acá no hablamos de empresas, son empleadores públicos, ¿sí? Cómo vamos a tomar los servicios de la persona, de qué calidad, qué es un servicio diferencial, cuándo es insalubre, cuándo es discapacitado, qué aporte me hace esa persona. Luego vamos a ver qué prestaciones, ¿sí? Esto es lo más importante. ¿A qué apuntamos cuando vamos a pedir un beneficio previsional? ¿Apuntamos a obtener una prestación? Bueno, ahí vamos a encontrar en el título 2 cuáles son esas prestaciones y nos las enumera y las trata una por una, ¿sí? Que la vamos a ver en este curso. Vamos a ver cómo se determina el haber, una pregunta elemental que les va a hacer su cliente. Bueno, doctor, doctora, ¿cuánto voy a cobrar? Bien. Las características de esa prestación, hasta cuándo la cobro, ¿sí? Cuándo se suspende o cuándo se extingue, y luego, como toda normativa, las disposiciones generales y transitorias, ¿sí? Así que bueno, vamos a entrar ya de fondo en los sujetos a los cuales nos vamos a referir. ¿Bien? El artículo 12 es clarísimo, ¿sí? No les voy a leer la presentación, lo vemos bastante claro, son los empleados públicos de los distintos poderes de la provincia, pero también de los municipios. También hace poco se incorporaron gobernador y vicegobernador, que antes era optativo, y por ahí la masa más importante que van a tener es la de los docentes. Hoy el 52% de los jubilados del IPS son empleados docentes de la provincia, pero acá no solo entran los empleados públicos, entran también los docentes de instituciones privadas. Va a ser muy normal que encuentren docentes en la provincia de Buenos Aires que trabajan en escuelas privadas, lo que es DIEGEP, que hacen su aporte al Instituto de Previsión Social. ¿Bien? Y a su vez, como les decía, van a estar en contacto seguramente con muchos empleados del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires que también hacen su aporte al IPS. Si bien no están comprendidos dentro de esta ley 9650, ahora vamos a ver el régimen de ellos, sí aportan a la caja de la provincia. Entonces, puede pasar que de la entrevista la persona no sepa distinguir bien dónde trabaja o si es empleado en relación de dependencia. ¿Por qué les digo esto? Porque no solo alcanza con determinar el sujeto, sino que tenemos que ver otras características, que es en qué calidad presta esos servicios. Y esos servicios tienen que ser remunerados y en relación de dependencia. No importa si es permanente o temporario, ¿sí? Pero tiene que ser remunerado y en relación de dependencia. Entonces, no solo le voy a preguntar dónde trabaja, porque por ahí la persona trabaja, me dice, yo voy de lunes a viernes, voy al municipio de General Pueyrredón, todos los días voy. Y me siento ahí, me pongo a martillar, le estamos haciendo un techo enorme. Y resulta que trabajaba para una empresa que había sido contratista de la municipalidad o había sido adjudicataria de alguna compra, ¿sí? Entonces, piensen ustedes siempre que no alcanza con solo preguntarle dónde presta servicio la persona, sino que tenemos que ir a fondo y decir, bueno, ¿y qué tareas realizás? ¿Qué horario cumplís? Pero más allá de preguntar, podemos pedir también. Y ahí es donde ustedes van a pedir el recibo de sueldo. Y ahí, en el recibo, van a sacarse todas las dudas con respecto a dónde realiza el aporte de la persona. Si el recibo dice 14% o 16%, es IPS. ¿Bien? Si el recibo dice 11%, va a ser ANSES seguramente. Igual el mismo recibo suele aclarar a dónde fueron hechos los aportes, ¿sí? ¿Tiene el IPS hoy en día una sábana de aportes como tiene en ANSES? Para quienes por ahí no están en tema, en ANSES uno puede entrar hoy en día con la clave de seguridad social, que es una clave personal que se hace en cualquier delegación de ANSES, o mismo ir personalmente con el DNI y pedir lo que se llama la sábana, y ahí te muestran los aportes que figuran en el sistema. Normalmente figuran después del 94, pero puede verse lo anterior también. IPS hoy no tiene esa facilidad. Si bien se está buscando trabajar en algo por el estilo, la realidad es que viene hace mucho tiempo, pero hoy en día no existe eso. Entonces es muy importante el contacto que va a tener el cliente de ustedes con su empleador, ¿sí? Así que tengan en cuenta que la relación cliente-empleador es elemental porque les va a marcar a ustedes no solo si está dentro del IPS, sino cómo van a tener que gestionar el trámite también el día de mañana, ¿sí?
¿Las personas contratadas están comprendidas dentro del IPS? Bueno, en principio no, pero la realidad es que el contrato tiene que ser de obra, ¿sí? Vamos a ver acá que está en el artículo 3 expresamente excluido. Y no solo basta con que sea un contrato de locación de obra, tiene que a su vez surgir del mismo contrato que la persona está obligada a aportar a otro régimen. Esto que nos muestra que una persona que está unida con el municipio, por ejemplo, que es lo más normal, con locación de servicios, tranquilamente puede estar comprendida el día de mañana dentro del IPS. Algo que no les aclaré, los sujetos que vimos recién son afiliados obligatorios o sujetos comprendidos obligatoriamente. Esto implica que ellos no pueden optar de a qué caja hacer o no el aporte, ¿sí? Es obligatorio que una persona entra a trabajar al sistema público, provincial, municipal o de cualquiera de los tres poderes y automáticamente, una vez que se le empieza a pagar, se le empieza a retener y a derivar el aporte al Instituto de Previsión Social. Ahora, muchas veces pasa que los empleadores realizan contratos de locación de obra o de locación de servicios con los trabajadores para fraguar las figuras laborales o de derecho administrativo, evitar cargas laborales o cargas sociales, o a su vez a veces la persona lo solicita. Sucede mucho con los médicos por ahí, que para no tener incompatibilidad o algo por el estilo, prefieren un contrato de locación. O a veces cuando la persona está jubilada, que luego veremos, también solicita estar bajo contrato de locación de servicios. Ahora, si el contrato de locación de servicios dice que la persona entra todos los días, trabaja de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, que va y se sienta en un escritorio en el municipio de la ciudad donde está, que cumple funciones para tal sujeto, que tiene que cumplir tales tareas, tales órdenes, y no hay ninguna duda de que ahí hay una relación de verticalidad, una relación de demanda y cumplimiento, que hay una remuneración fija, que presta únicamente servicios a ese empleador, que le factura solamente a él. Si del mismo contrato surge que la naturaleza es un contrato de trabajo, una figura fraguada, claramente el IPS cuando nos manda a pedir ese contrato lo va a notar y va a detectar esa incompatibilidad o esa falta por parte del empleador. Entonces, siempre tengan cuidado cuando el cliente venga y diga, no, quédate tranquilo, doctor, que estoy unido con un contrato de locación de obra, eso ni aparece en IPS, porque sí aparece. Cada vez se cruza más la información entre IPS y Nación, y cada vez IPS ve más habitualmente que la persona está facturando para otro empleador. Ni hablar, pone el quill, basta poner el quill en internet y salta que es un empleador público. Entonces, imagínense si nosotros lo podemos ver, si un organismo público no lo puede ver, ¿sí? Y a su vez, perdón, claramente el personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, que vimos que también tiene caja propia. Y esos son los dos excluidos expresamente. ¿Por qué me gusta mencionar los principios de la seguridad social? Porque en absolutamente todos los fallos que vamos a nombrar en el transcurso de este curso, y que a su vez todos los que vienen o los que están sucediendo en el día a día, siempre terminan acudiendo o tienen por lo menos una parte en la cual van a los principios de la seguridad social. Recuerden que los principios son la base, ¿sí? Nos marcan a nosotros la base de la materia, ¿sí? Los lineamientos que tuvo el legislador al establecer las leyes en esta materia, ¿sí? Y en seguridad social, que hablamos muchas veces de sujetos vulnerables, ¿sí? Que hace pocos años la Convención para Adultos Mayores consiguió el voto favorable en las cámaras y aprobado por Argentina, suscrito por nuestro país, ya adquirió jerarquía internacional en nuestra Constitución, así que es muy importante tener presente que cada vez hablamos más de derechos de las personas o los adultos mayores. Entonces, en esa situación nosotros con más razón tenemos que conocer los principios, porque cuando tengamos una duda, ¿sí? De decir, bueno, ¿le corresponde el derecho o no? ¿Está bien interpretada esta ley? ¿Está bien que la persona le hayan hecho firmar este papel? Bueno, ahí vamos a ir a estos principios, ¿sí? Los voy a mencionar rápidamente como para explicar algunas cuestiones. La solidaridad es elemental. Esto es inimaginable un sistema de seguridad social sin solidaridad, ¿sí? Hoy es lamentable escuchar estos neodiscursos que hablan de volver a los regímenes de capitalización, donde es la ley del sálvese quien pueda, y pensemos de entrada que ya establecer una materia como la seguridad social fue una decisión que tomaron nuestros constituyentes ya en 1853, ¿sí? Como sociedad nosotros lo que decidimos del día uno es decir, bueno,
ante la situación de debilidad de algunos sujetos, ante las contingencias, si el día de mañana a mí me pasa algo, me incapacito, me muero, o llego a una edad en la cual ya no quiero trabajar y quiero tener el derecho al ocio, ¿sí? Al descanso, la sociedad decidió decir, bueno, nosotros como sujetos somos sociales, vivimos en comunidad y queremos soportar eso, ¿sí? Tengamos en cuenta que la solidaridad es el principio elemental, y ahí va la pregunta, siempre van a tener al cliente que se le sienta en el escritorio y les dice, pero doctor, todos mis aportes, toda la plata que puse, todos estos años, quiero que me la devuelvan, ¿sí? Y ahí ustedes tienen que sentarse y decirle, no, mirá, esa plata no es tuya, esa plata es de la caja, y como dijimos, la caja es de los trabajadores y las trabajadoras, y para que vos hoy cobres un beneficio de la seguridad social, tiene que haber 4 personas que están aportando, ¿sí? Para que vos lo cobres. Entonces, ahí va la cuestión de la solidaridad y lo transversal que es, ¿sí? No hay seguridad social, nadie de acá puede estar cobrando un beneficio el día de mañana sin alguien que esté haciendo el aporte, la contribución para que ese ingreso se registre, ¿sí? La universalidad va un poco de la mano del el sujeto comprendido también, ¿sí? Pero lo más normal es escucharlo en el régimen de nación, cuando vienen y nos dicen nunca hicieron aportes y la persona hoy tiene acceso a un beneficio. Bueno, piensen ustedes que el tema de la universalidad va también de esto que les nombraba recién, el derecho al ocio. ¿Por qué unos tenemos derecho al descanso y otros no? ¿Sí? ¿Ante qué situaciones? ¿Bien? Entonces es muy importante entender con estos principios el día de mañana la consecuencia de preguntas que vamos a tener, ¿sí? Cuando hablamos de universalidad, bueno, después va a ser el típico esquema, de decir, está bien que todos comamos de la torta, la pregunta es qué tan chicas son las porciones, ¿sí? Hoy una jubilación de 70.000 pesos, todos sabemos que no alcanza para nada, y en esto de dar, de decir, bueno, quiero comprender a la mayor cantidad de sujetos posibles, estoy excluyendo también, porque al otorgar tan bajo monto, de cierta manera estoy afectando. Pero bueno, son debates que el día de mañana tenemos que tener, pero sin dejar de lado estos principios, ¿sí? Lo mismo que la integralidad, ¿bien? O la subsidiariedad, que van mucho de la mano, ¿sí? Que yo te otorgue un beneficio como Estado no implica que con ese beneficio pueda llegar a cubrir la totalidad de las necesidades que una persona pueda llegar a tener, ¿sí? La subsidiariedad lo que busca es eso, es decir, mirá, todos sabemos el día de mañana que nos vamos a jubilar y no podemos pretender que el Estado sea ese Estado padre presente en absolutamente todo, padre y madre, presente en absolutamente todo, que nos viene a cubrir todas las necesidades, ¿sí? ¿Hasta cuándo el Estado puede responder, ¿no? Es también una pregunta que nos podemos hacer. Muchas veces vamos a ver fallos en los cuales encontramos situaciones de extrema vulnerabilidad y se obliga al Estado a otorgar una prestación para no dejar desamparada a la persona. Pero bueno, ahí también nos tenemos que preguntar constantemente, ¿va a haber un límite? Porque también el Estado tiene recursos limitados, ¿no? Y si hablamos del tema de la seguridad social, siempre la pregunta vuelve al mismo lugar: ¿cómo se financian? ¿De dónde sale la plata para pagar esto? ¿Sí? Pero esta subsidiariedad nos implica que desde el día 1 que nosotros empezamos a trabajar, tenemos que ser previsionalistas, prever que el día de mañana vamos a querer descansar de tantos años de trabajo y vamos a querer tener un buen nivel de vida, acorde a todo lo que trabajamos. Entonces no podemos estar esperando que de un día para el otro venga el Estado a otorgarnos un ingreso igual al que teníamos en el momento que trabajábamos, ¿sí? Eh, yo me pregunto cuántos de nosotros hoy entramos a un trabajo y decimos, bueno, ¿cómo voy a programar mi jubilación? En Argentina es sumamente difícil programar a largo plazo, pero como buenos abogados previsionalistas tenemos que empezar a incorporar este concepto de prever, de decir, bueno, ¿cómo vamos a armar nuestra carrera? Porque la carrera laboral se arma desde el día 1, ¿sí? La irrenunciabilidad y el principio pro homine o pro jubilado van muy de la mano con, o la gratuidad también, van muy de la mano con los principios de derecho laboral, ¿sí? Lo mismo que en derecho laboral, que los derechos laborales son irrenunciables, acá pasa idéntica situación, o el principio pro trabajador, acá cambia por el sujeto del jubilado, y lo mismo que la gratuidad, ¿sí? Todo trámite previsional es gratuito, esto lo tenemos que saber, ¿sí? Y ni se les ocurra decirle al cliente que tal formulario tiene un costo o que hacer el trámite vale tanto, ¿sí? Eso, lo que ustedes van a percibir son sus honorarios por el tiempo que le dedicaron a la carrera y por el tiempo que le dedicaron a la materia, ¿bien? O por esa respuesta y seguridad que ustedes le pueden brindar al cliente, ¿bien? Ahora, es cierto que el trámite es gratuito, ¿sí?
Y muchas veces va a pasar que la persona vaya por su cuenta al organismo a realizarlo, ¿sí? Pero esto es como me decía una colega, todos acá nos podemos sentar a leer la receta del pan y amasar pan en nuestras casas, pero muchas veces queremos ir a la panadería y decirle al panadero, mirá, yo quiero que comprar el kilo de pan acá porque me gusta cómo lo haces vos, y la verdad no tengo ganas de ponerme a amasarlo yo, ¿sí? Entonces, desde ese lugar nosotros podemos matarnos explicándole cómo es el procedimiento, pero muchas veces la persona va a ir a buscarlo simplemente por el hecho de que quiere derivar en otro sujeto la gestión de su trámite, ¿sí? Porque no quiere enroscarse con el organismo, porque es algo que va a determinar el resto de su vida, entonces quiere hacerlo con alguien de confianza. Muchas veces va a ir a acudir a ustedes por el trato humano, ¿sí? Que muchas veces fallan los organismos, así que sepan que cuando una persona se les va a sentar en el escritorio por un trámite previsional, va a haber un montón de trámites que orbiten alrededor de eso, ¿sí? Como cualquier materia de la profesión, van a escuchar que somos mitad abogados, mitad psicólogos, así que eso va a pasar seguramente también en esta materia. Primacía de la realidad o verdad material habla de que siempre en materia de seguridad social tenemos que estar a la vida real de la persona, ¿sí? Si la persona trabajó 35 años, no puede estar cobrando un beneficio que equivalga a 5 años de trabajo, o no podemos ir a hacerle una moratoria en CES, porque nos estamos escapando de todo su aporte laboral, lo estamos perjudicando claramente. Entonces siempre tenemos que buscar la verdad material dentro del derecho. Y la proporcionalidad la voy a explicar con el ejemplo más simple, si bien todos sabemos qué significa cobrar un beneficio de manera proporcional, no habla de movilidad únicamente, ¿sí? La proporcionalidad no refiere a que cada vez que haya un aumento yo tengo que cobrarlo únicamente, ¿sí? La proporcionalidad refiere a que si yo en mi vida laboral, con mi sueldo, compraba 10 kilos de carne, y como jubilado me tengo que jubilar con el 70%, tengo derecho a comer 7 kilos de carne por mes. Eso es la proporcionalidad, ¿sí? Que el salario no pierda poder adquisitivo, eso es proporcionalidad, ¿sí? Y la movilidad es uno de los aspectos de la proporcionalidad, ¿bien? Pero tengan en cuenta que va a ser una de las situaciones que más conflictos tengan, por lo menos en Nación, ni hablar, pero en IPS va a ser una de las preguntas más frecuentes, ¿sí? ¿Cómo se va a actualizar mi haber el día de mañana? Ahora bien, la primera pregunta que ustedes van a tener que contestar cuando el cliente se sienta, ¿sí? Más allá de los datos personales que vamos a ver en una de las presentaciones, es ¿por qué caja la persona se va a jubilar? Lo que vimos al principio, el encuadre, ¿sí? A mí se me vino la persona, se sentó acá y me dijo que tiene tantos años en un empleo público y tantos años como profesional, ¿sí? Entonces yo ahí empiezo a pensar y digo, bueno, ¿qué había dicho Iván en la charla? Que había muchos regímenes, que había distintas leyes. Bueno, hay algo que se llama el rol de caja, ¿sí? No los voy a aburrir con esto porque da para un curso solo. De hecho, siempre recomiendo en mis charlas leer a los grandes doctrinarios o juristas de esta materia, como el doctor García Rapp, Mario Paganini, Walter Carnota, Arrighi también, pero tengan en cuenta que en el rol de caja lo que nosotros vamos a ir a buscar es la respuesta a esta pregunta. Cuando una persona se nos viene a sentar al estudio y tiene servicios en varios regímenes o en varias cajas, la pregunta es cómo vamos a hacer que interactúen esas cajas. ¿Cómo voy a hacer para llevar servicios de una a otra caja? ¿Sí? Como se imaginarán, durante mucho tiempo convivieron varias cajas. En sus orígenes empezaron a crear infinidad de cajas por todo el territorio de la nación, hasta que empezó a venir gente que, como todos en la vida, se fueron trasladando de provincia, prestaron servicios en una empresa, luego en un empleador público, luego se inscribieron como profesionales. Entonces empezaron a tener una carrera ramificada en términos laborales. Entonces, ustedes van a ver que viene y le dice, tengo 10 años acá, 5 años acá, 8 años acá, y van a tener que decir, bueno, ¿dónde tiene la mayor cantidad de años con aportes? ¿Sí? O con obligación de aportar, agrega el IPS, ¿sí? En la ley nacional vamos a encontrar este principio en el artículo 168 de la 24.241, ¿sí? Bien, perdón, ahí hay alguien que tiene activado el lápiz, me parece, para escribir, no sé si se puede sacar, porque me quedó ahí en la pantalla. Bien. Bien, ahí mientras lo van corrigiendo, seguimos para no hacerles perder tanto tiempo. En el tema del régimen previsional, lo que vamos a ver es que el artículo 168 que está en Nación
va a tener su correlato en el artículo 67 del Decreto Ley 9650. Y la respuesta es muy simple, ¿sí? La caja que va a otorgar el beneficio es aquella caja en la cual la persona tenga la mayor cantidad de tiempo con aportes y el IPS le agrega o con obligación de aportar, ¿sí? Vamos a tener una caja otorgante del beneficio, es decir, la que paga y reconoce la prestación, y una caja participante, que lleva los servicios, ¿sí? Que los reconoce. Entonces, ante la caja participante, nosotros vamos a ir a pedir esos servicios para llevarlos a la otorgante, lo que se llama un reconocimiento de servicios. Y ante la caja otorgante, que nos va a pagar la prestación, aquella en la cual tengo la mayor cantidad de tiempo con aportes, vamos a pedir que nos otorgue el beneficio previsional y que nos pague la prestación, ¿sí? Tengamos presente que esto que yo les hablé como el rol de caja es conocido como el régimen de reciprocidad entre las cajas, es decir, el convenio que hicieron las cajas provinciales con Nación para poder llevar servicios de una a la otra, ¿sí? Entonces, en esta situación lo que nosotros tenemos que tener presente es que ese régimen de reciprocidad jubilatoria se encuentra en el decreto 9316 del 43, también lo vamos a ver en la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social 363 del 81, y hay un montón de normativa más, pero no los quiero aburrir en esto, porque como dije, es algo que tienen que estudiar específicamente, pero sí sepan que la primera pregunta que ustedes tienen que saber contestar es por qué caja voy a jubilar a la persona, ¿ok? Ahora, con las cajas profesionales, como por ejemplo la caja de abogados de la provincia de Buenos Aires, no vamos a hablar de reciprocidad, vamos a hablar, o específicamente de reciprocidad, vamos a hablar de coparticipación, ¿sí? Coparticipan entre ellas. En la reciprocidad hay un principio que es el principio de beneficio único. Yo no puedo cobrar dos beneficios, es decir, no puedo cobrar una jubilación en ANSES y una jubilación en IPS. ¿Por qué? Porque las cajas dijeron, para que las personas no anden cobrando infinidad de beneficios, hagamos un acuerdo en el cual, en la que más años tenga, paga el beneficio y la otra transfiere los fondos, ¿sí? Entonces, la persona se jubila por un solo lugar y reconociendo todos los servicios, bajo el régimen de esa caja, ¿sí? En la coparticipación, la persona sí puede tener beneficios por cada caja, porque en esa situación las cajas lo que van a hacer es mantener el sistema de los fondos, no hay transferencia de aportes, y cada caja, la profesional y la provincial, por ejemplo, en este caso, va a abonar su beneficio, y ahí no vamos a tener incompatibilidad, salvo la edad avanzada. Bien. Acá les dejo algunos fallos que tienen que ver con el rol de caja, ¿sí? que vamos a poder detectar, ¿sí? Bien. Vamos a ver acá. Bien, ahí estamos. Acá vamos a ver algunos fallos que tienen que ver con el rol de caja, que es interesante que los lean. El fallo Huacún es uno de los más importantes. En este fallo, la Suprema Corte de Justicia, en verdad, primera instancia, Cámara también, y la Suprema, hasta antes de llegar a Nación, sostenían el criterio de que no era solo el tiempo con aporte, sino también con obligación de haberlo realizado, ¿sí? Y computaban servicios condonados, renunciados o prescriptos, que por ahí para los que recién arrancan, les doy un ejemplo muy básico: uno se da de alta como monotributista, se olvida de darse de baja, nunca hizo el aporte, y a los 30 años, cuando se quiere jubilar, le queda una infinidad de deuda de aportes no efectuados, ¿sí? Porque era monotributista y nunca pagó. Entonces, lo que se hace en Nación, se renuncian esos servicios o se prescriben, ¿sí? Lo que decía el IPS era, no, esos servicios miden para el rol de caja porque vos tenías la obligación de aportar, ¿sí? Y un montón de argumentos más, ¿no? Este era como el más fuerte. Hasta la Suprema Corte se sostuvo ese criterio, y cuando llegó a Corte dijeron que no, que era una interpretación propia de provincia, que no correspondía, que no había que obligar a la ley a decir cosas que la misma ley no decía, y un montón de argumentos más que es muy interesante leer, así que por eso siempre lo cito, pero acudan a este fallo que les va a dar una explicación clarísima del rol de caja, ¿sí? Luego van a encontrar el fallo Viamonte, el del fiscal de Estado contra la provincia de Buenos Aires. Ese es muy viejo, pero está bueno también porque chocan dos organismos del propio órgano provincial. Y mi favorito, que siempre lo digo, es el de Martigena, que es de la Cámara Contencioso Administrativa de acá de Mar del Plata. Va en línea también con Huacún, y hace un análisis muy lindo de la historia de la reciprocidad, así que está bueno que lo lea. Como también el tema del fallo Borrás, un poco más viejo, ¿sí? Del 2007. Bien. Vamos a pasar acá.
Bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo determino la caja jubilatoria? ¿Sí? Supongamos que viene la persona, se le sienta y les dice, miren, doctor, yo trabajé desde el 85 hasta el 99 en una empresa privada como empleada de comercio. En este ejemplo van a ver la línea azul donde dice ejemplo SA. ¿Sí? Y desde el 1 de enero del 2000 a la actualidad me desempeño como auxiliar en una escuela de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, el cálculo es muy simple. En este caso es un gráfico súper básico, pero sepan que van a tener muchas veces distintas fechas o periodos superpuestos. Siempre vamos a computar los días como uno, ¿sí? Nunca se acumula el tiempo. Si yo trabajé el lunes 22 de mayo del 2001, trabajé un solo día. No me computa como 2 días y presté servicios en 2 organismos. ¿Sí? ¿Y cómo realizo el cálculo de la antigüedad? Muy fácil. A la fecha de egreso, en el primer cuadradito van a ver 31 de diciembre del 99, fecha en la cual se fue de la empresa, le resto la fecha que ingresó a la empresa. ¿Sí? Esto hasta en una planilla de Excel lo pueden hacer. Si nosotros hacemos 99, en verdad justo yo se los hice en números redondos, ¿sí? Pongámosle 2000, que cerró el año, menos 1985, vamos a ver que trabajó 15 años en la empresa privada. ¿Sí? Y desde el 2000 ahora tomamos estos 23 años, ya sabemos que al tener 23 como empleada pública de un establecimiento público de la provincia de Buenos Aires, aportó al IPS y 15 aportó al ANSES, tiene la mayor cantidad de tiempos con aportes en el régimen de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la ley que le vamos a aplicar para su jubilación es el decreto ley 9650. ¿Sí? Ahora, ANSES, donde la persona realizó 15 años de aporte, va a ser la caja participante. Participa en el beneficio, la caja que va a reconocer esos servicios. ¿Qué trámite hago yo en ANSES? Un trámite de reconocimiento de servicios, un expediente de reconocimiento de servicios. Hoy tiene una demora de 3, 4 meses aproximadamente, se presentan, pueden sacar un turno virtual, o se presentan ahí, lo solicitan, y reconocen esos servicios para usar en otra caja. Ahora, en IPS no voy a hacer un reconocimiento de servicios, porque va a ser la caja otorgante. Yo en IPS directamente voy a iniciar la solicitud del beneficio. Ahora, si yo solo llevo los 23 años que la persona tiene, no la voy a poder jubilar. Me van a faltar los otros 15. Bien. Entonces, ahí es cuando voy a llevar ese reconocimiento de servicios de ANSES. ¿Sí? Entonces, si mi cliente viene hoy, ¿sí? Supongamos que para jubilarnos necesita 60 años y hoy tiene 59. ¿Espero a los 60 años para iniciarle algún trámite? No, ya hoy puedo ganar al cliente, puedo demostrarle que estoy trabajando y puedo iniciarle el reconocimiento de servicios. No esperen al último minuto para hacer los trámites. Si sabemos que demora 3, 4 meses, ¿para qué voy a andar a último tiempo haciéndolo? Le inicio de entrada un expediente de reconocimiento de servicios y ese expediente ya lo tengo en mano para el día de mañana utilizarlo. Bien. Ahora bien, supongamos que el ejemplo de recién vimos que la persona tenía 61 años y que tenía los requisitos. Lo que tenemos que ver es, bueno, ¿qué prestación le podemos otorgar o qué prestaciones hay dentro del IPS? ¿Sí? En el artículo 22 del decreto ley 9650 vamos a encontrar específicamente previstas los tipos de prestaciones que establece la ley. ¿Sí? Vamos a ver que 3 de ellas, que son las que arrancan con jubilación, atienden a la contingencia de vejez o invalidez, la segunda. Y la última, que es la pensión, atiende a la contingencia de la muerte. ¿Sí? Esa pensión, si la persona fallece en actividad, siendo trabajador, es una pensión directa, y si la persona fallece jubilada o con su jubilación en trámite, el tipo de beneficio que tenemos que pedir en IPS es la pensión derivada. ¿Por qué derivada? Porque deriva del beneficio previsional. ¿Sí? En este curso vamos a hablar de las jubilaciones, no vamos a llegar a tocar el tema de pensiones en profundidad, pero si hay alguna pregunta, después no hay problema que me la hagan, ¿sí? O luego que les dejaré el contacto, me escriben. Acá les pongo los artículos de la ley donde van a ver estas prestaciones, pero sepan que la primera, que es la ordinaria, atiende al avance de la edad, a cumplir los requisitos de edad y de servicios. ¿Sí? Todos para jubilarnos necesitamos cumplir con 2 cosas: años de servicios y años de edad. ¿Bien? La invalidez atiende a la situación de que la persona entra a trabajar y por alguna razón se incapacita, ¿sí? A los fines laborales. Entonces el Estado decide otorgarle una prestación para que pueda vivir el resto de su vida porque ya no puede hacerse de un ingreso laboral por sus propios medios. La edad avanzada atiende a aquellas personas que no llegó a reunir la cantidad de años de servicios que le pide la ley,
pero sí tiene una excesiva edad como para continuar dentro del sistema, como para que no quede a perpetuidad, y en esto de garantizar el derecho al ocio y a la jubilación, hay lo que es una prestación cuasi residual, que es la edad avanzada. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para jubilarnos? Esos años de servicios y de edad. Acá lo vemos muy clarito en el cuadro, ¿sí? El decreto ley 9650 va a establecer como principio general, ¿sí?, para el régimen de los servicios comunes, 60 años de edad sin distinción de género y 35 años de servicios, no de aportes, ¿sí? Ahí está mal. Es decir, que ya de acá de entrada sabemos que si una persona, como el ejemplo de recién, tenía 61 años, ¿sí?, 21 años de aporte en IPS, 23, perdón, años de aporte en IPS, más 15 en ANSES, hablamos de 38 años de servicios, ¿sí? Entonces, según el artículo 24, inciso A del decreto ley 9650 del 80, que me pide 60 de edad y 35 de servicios, ya estaría en condiciones de jubilarse. ¿Ok? Si la persona es docente, lo que la ley nos va a exigir, si es frente a grado, son 50 años de edad y 25 años de servicios. ¿Por qué nos exige menos? Y porque la actividad se entiende que requiere un mayor desgaste o sometimiento en cuanto a lo físico. Ahora, esas personas son las que aportan un porcentaje mayor, son lo que se llaman los servicios diferenciales. Mientras que una persona para jubilarse como servicios comunes con 60 y 35 aporta el 14%, los docentes aportan como aporte personal el 16%. Luego van a ver los casos de ceguera congénita en el artículo 28, que hoy ya casi es bastante raro porque ya entran con el régimen de discapacidad directamente, y lo que es el cuerpo de baile o artístico, ¿sí? Hay pocos cuerpos de baile reconocidos como tal. La Plata tiene, tengo entendido que San Isidro también, pero bueno, nunca me ha tocado un caso. Al que le toque me escribe el primero que suceda, porque va a ser una novedad. Pero sepan que en ese caso se jubilan con 40 años de edad y 20 años de servicios. Y los insalubres, reconocidos en el artículo 26, también servicios diferenciales, que por prestar tareas en lugares reconocidos como tal, o por la actividad que desempeñan, también realizando un aporte personal del 16%, se jubilan antes. Ahora, esa insalubridad tiene que estar reconocida por la provincia de Buenos Aires, ¿sí? No alcanza con que el empleador pague una bonificación o diga, listo, el lugar es insalubre. No, tiene que estar la norma de la provincia de Buenos Aires que reconozca la insalubridad. ¿Okay? Ahora bien, una vez que yo vi que cumplía los requisitos de edad y de servicios, el que conteste, ya sé cuál es la ley aplicable, ya sé en qué prestación lo puedo encajar, o sea que ya está para una jubilación ordinaria, voy a poder contestar con cuánto se va a jubilar la persona. ¿Sí? En IPS no vamos a hablar de montos, vamos a hablar de porcentajes. ¿Por qué? Por la movilidad que vamos a ver más adelante. Si la persona se jubila con 60 años de edad y 35 de servicios comunes, el porcentaje jubilatorio base es del 70%, y ahora vamos a ver sobre qué. Ahora, si la persona fue insalubre, estaba en el régimen de agotamiento prematuro, como puede ser la carrera médico hospitalaria, o era docente frente a grado, que se jubilan con 50 y 25, el porcentaje también es del 70%. ¿Sí? Ahora, en el primer caso, si esos 35 años de servicios comunes son puros aportados al IPS, la persona no se jubila con el 70, se jubila con el 75%. ¿Sí? Fíjense lo alta de la tasa de sustitución que tiene el IPS. Una persona que cobra 100, cuando se jubila pasa a cobrar 75. O sea, es muy grande los porcentajes jubilatorios. Y si continúa afiliado y aportando, y excede en 3 años o en 5, es decir, llega a 63 de edad y 38 comunes, se jubila con el 75%. Y si excede en 5, 65 de edad, 40 de servicios, llega al 80%. O sea que hablamos de porcentajes muy altos. ¿Bien? Y lo mismo pasa en el otro cuadro, en el de los servicios diferenciales, siendo el máximo 55 de edad y 30 años de servicios. Ahora, si la persona tiene 65 años de edad y 35 años de servicios comunes, ¿se jubila con el 80%? No. Deben darse los dos requisitos a la par, edad y servicios, ¿ok? En ese caso vamos a estar al 70%. ¿Sí? Si son puros de IPS, estará con un 5% más.
¿Se acuerdan en el ejemplo de rol de caja de la persona que tenía 38 años, que 15 eran de ANSES y 23 eran de IPS? Esa persona no tiene este beneficio del artículo 43 del 5% más, porque sus servicios no son puros de IPS, ¿sí? Son mixtos entre las dos cajas. Ahora bien, ¿qué sucede si la persona no llega a los 35 comunes o a los 25 docentes? Si la persona tiene mixtos, tiene, por ejemplo, 10 años de servicios insalubres o docentes, y el resto los tiene como comunes. Ahí iremos a lo que se llama un prorrateo de servicios, ¿sí? Y es muy simple, hay una tabla directamente que la van a encontrar en internet, pero también la van a tener acá, en la cual vamos a ver, siempre guiándonos por los servicios diferenciales, docente, insalubre, agotamiento prematuro, que son los que más valen porque son los que la persona más aporte hizo. Vamos a ver que, por ejemplo, a un año de servicios insalubres, acá tenemos a un año, o docentes, la ley nos exige 33 años, 7 meses y 6 días. Y edad no nos exige 60, nos exige 59 años y 7 meses. ¿Sí? Cuanto más cerca estoy de los 25, insalubres o docentes, más cerca estoy del porcentaje jubilatorio de poder jubilarme, y menos edad se me exige, ¿ven? Que con 24 años de insalubres o docentes, la ley exige 50 de edad y 4 meses. La regla por ahí a grandes rasgos, para que tengan una idea, es un año docente equivale a un año, 4 meses y 20 y pico de días comunes. Es decir, por cada año que yo trabajo como docente, tendría que trabajar 4 meses y 23 días más como común para equipararlo, ¿sí? Pero guíense con esta tabla y no se vuelvan locos, porque haciendo los cálculos muchas veces hacen lío, y siempre les recomiendo redondear. Si tienen un poco de dudas, háganlo trabajar un mes más. Es preferible que la jubilación entre un mes más tarde a que salga mal, ¿sí? Entonces, siempre miro la calidad de los servicios diferenciales, y a tantos servicios diferenciales, tantos comunes que preciso, ¿sí? Esta tabla es para llegar al 70%, ¿ok? Más de eso no me va a determinar esta tabla. Es lo que se llama un prorrateo, cuando tengo servicios de diferente calidad. Bien. Vamos a pasar acá. Ahí, Iván, había una duda que comentaba Milagros. Si querés te la leo. Sí, decime. Dice, por ejemplo, en una jubilación en el área de sanidad y todos los años trabajados como profesional de sanidad y la mitad de los años fueron autónomos y la otra parte en relación de dependencia, ¿cómo se podría hacer para que se reconozca esos años dentro de la misma categoría? Pregunta Milagros. Bien, no es que hablar de categoría por ahí es un poco más complejo, ¿sí? Lo que vamos a hablar es de cómo reconocer esos servicios, ¿sí? Siempre vamos a volver a la pregunta inicial, de ¿en qué caja la persona tenía la mayor cantidad de tiempo con aportes? ¿Sí? Si la persona tuvo mayor cantidad de tiempo con aportes en el régimen nacional, ¿sí? Y sin esos años de servicio no puede acceder a alguna de las prestaciones que acá vamos a ver, vamos a tener que utilizar el régimen de nación, ¿sí? Si a la inversa tiene mayor cantidad de tiempo con aportes en el régimen provincial, al hablar de sanidad seguramente trabaja en salud de la provincia de Buenos Aires, y los quiere traer a su jubilación, lo que va a hacer es un reconocimiento de servicios en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y en ese reconocimiento de servicios tienen que estar todos esos aportes, los que tuvo en relación de dependencia en el ámbito privado, como así también los que estuvo como independiente, monotributista o autónomo, ¿sí? Es importante que el récord de servicios refleje todo, ¿ok? Todos los años de servicio que tiene la persona. ¿Bien? Ahí hay un par de preguntas más, no sé si querés seguir un poco más y volvemos, como vos quieras. Bien, sí. A ver, ahí voy leyendo. Dale. O andá leyéndomela si querés, Bauti. Dale, perfecto. Ahí Jessica pregunta, consulta, ¿y si debe jubilarse y trabajó en sanidad en área cerrada, pero en la ley 10.43.0 no se lo reconoce a quirófano como área cerrada, ¿cómo se jubilaría? ¿Normal o por qué no se reconocería como área cerrada en la ley?
Bien, lo primero siempre es el encuadre estatutario, ¿sí? Cómo está reconocido dentro del lugar donde él trabaja. Si está mal encuadrado en el lugar donde él trabaja, el reclamo no es con el IPS, es con el empleador, ¿sí? Si yo creo que le correspondía insalubridad, creo que le correspondía carrera médico hospitalaria o alguna bonificación, voy a ir a reclamar siempre al empleador, ¿sí? Y luego de reconocido por el empleador, voy a ir al beneficio previsional a solicitarlo, ¿sí? Ahora, si no está reconocido así y estoy ante la presencia de servicios de distinta calidad, ¿sí? Como les mostré recién, vamos a tener que hacer un prorrateo, ¿sí? Más allá del encuadre laboral, siempre tenemos que ver la calidad de los servicios que la persona aportó, ¿sí? No siempre por estar dentro de la ley 10430 significa que es régimen común. Puede estar en la ley de 10430 de empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, pero prestar servicios en un lugar declarado insalubre. Entonces, el estatuto es el 10430, la relación empleado-empleador es la 10430, pero el régimen previsional va a estar regido por el lugar donde él trabajó, la calidad de sus servicios, ¿sí? Nada tenía que ver para jubilarse su obligación para con su empleador, ¿sí? Con la compañía donde trabajaba. Ahora, sí tenía que ver el aporte que le hacían, y eso lo determinó la insalubridad. Entonces, siempre marquen esta diferencia. Miro el lugar donde trabaja y ahí encaro los reclamos administrativos que correspondan o judiciales si llegan a esa altura, para luego ir a la materia previsional a solicitarlo, ¿sí? Perfecto. Me quedó claro a mí. Ahí Jessica también pregunta, si trabajo como portera de colegio, ¿cómo sé qué cantidad de años y aportes necesita? Bueno, en verdad, como portera de un establecimiento, si estás en escuelas públicas de la provincia, el mismo recibo suele decir la cantidad de años que tenés, pero también podés entrar y ver tu hoja de vida en el ABC. Todos los empleados públicos de Dirección General de Escuelas tienen esa posibilidad, así que ahí vas a ver tu historia de vida, lo cotejás Voy a poner el chat acá a la derecha como estaba antes, no sé. lo cotejás ahí y directamente vas a ver por ese sistema la cantidad de años que tenés de aporte, ¿sí? También hoy en día hay una posibilidad de pedir una certificación sin fines previsionales, pero va más encaminada a los docentes. Ya no se llama así, tiene otro nombre, que es como como una constancia de servicios, que también les permite ver los servicios que tienen ahí, ¿sí? Pero bueno, también volvemos al principio de todo, ¿sí? Los recibos son elementos fundamentales y por supuesto nadie mejor que ustedes conoce su historia laboral, ¿sí? Si no saben el día que entraron a trabajar y terminan derivando esa consulta 100% a un organismo público, mi pregunta es con qué lo van a constatar, ¿sí? Siempre vuelvo a lo mismo, acudan a los papeles que están guardados en algún lado, uno guarda ese primer recibo, el decreto, el acto administrativo de designación, mismo si está en la escuela suele haber algún antecedente, una planilla de ingreso, una constancia en un reloj fichador, ¿sí? Pero ustedes son los principales responsables de conocer su historia laboral, ¿sí? Sí, entiendo que esa misma respuesta opera para la pregunta de Gloria, que es sobre los docentes que trabajan en doble turno, es decir, con doble aporte, ¿cómo se computaría eso? Entiendo que, bueno, Bueno, depende. sí pueden usar la misma herramienta que mencioné recién. Tengan en cuenta que muchas veces pasa, bueno, y ni hablar en Capital, que también aportan a ANSES, las horas son, o la actividad que desempeña la persona como docente es extraprogramática. ¿Qué significa extraprogramática? Como todos sabemos, en la provincia de Buenos Aires la educación está regida por Dirección General de Cultura y Escuelas, o Cultura y Educación, que es provincial, ¿sí? Y son ellos quienes marcan las reglas del juego, digamos, lo que es la currícula, lo que es un establecimiento educativo, el estatuto del docente, cuáles son las materias que se van a dictar. Ahora, supongamos que una escuela privada, normalmente se da más en las instituciones privadas, tiene docentes que vienen y prestan servicios de 8 a 12, cumplen con la currícula de Dirección General de Escuelas y con la obligación del docente y dan todos los contenidos, lengua, matemática, historia, lo que sea, pero luego se quedan una hora más y ofrecen a sus alumnos clases de guitarra, por ejemplo, o catequesis, o clases particulares de apoyo. Esas materias no están obligatoriamente comprendidas en la currícula, están por fuera de la normativa de Provincia de Buenos Aires. Entonces, el organismo empleador lo que hace las aporta como horas extracurriculares o extraprogramáticas, ¿sí?
Y de ese modo se ahorra realizar aportes o contribuciones, le sale mucho más económico, por supuesto, pero las realiza a Nación, al ANSES. Entonces, en esa situación sí nos podemos encontrar un docente que, si bien está en el mismo establecimiento y ante los mismos chicos o alumnos, al prestar distintas materias, está comprendido en dos regímenes distintos. Siempre ahí miren los recibos de sueldo, vuelvo a lo mismo. Si el recibo dice 11%, está aportando a Nación, ¿ok? Si dice 16, está aportando al IPS. Bien. Después, bueno, Rodolfo pregunta por el régimen de IPS común, si es distinto en ANSES, hombre y mujer debe ser edad 60, 35 de aportes. Bueno, miren ustedes qué diferencia tan abismal. Ya en 1980 la provincia de Buenos Aires dijo: no va a haber distinción de género. Para nosotros, hombres y mujeres tienen los mismos requisitos de edad y de servicios. El día de hoy es que en ANSES, para jubilarse, una mujer se jubila con 60 y un hombre se jubila con 65. ¿Sí? Así que en ese sentido, miren ustedes qué buena ley que hubo, que mantuvo el tema de la edad sin distinción de género. Así que en ese sentido, es afirmativa, no importa hombre o mujer, en IPS la edad es la misma, ¿sí? Lo que sí cambia es la calidad de los servicios, ¿ok? Bien. Acá les dejo en este cuadro otros regímenes que no están comprendidos dentro de la ley, del decreto ley 9650 del 80, son casos más particulares, pero bueno, sepan que si viene un guardavidas a verlo, raro que haya por ahí, pero si viene a verlos, la ley es la 13191. Si la persona es excombatiente conscripto de Malvinas, los héroes de 1982 tienen el régimen de la ley 12875, que es un régimen muy beneficioso y buscó otorgar esas prestaciones a aquellos soldados que habían prestado servicios en la guerra. Y tengo que hacer un detalle, pero también a modo de conmemoración. También están comprendidos los civiles. Acá en Mar del Plata me tocó jubilar a una de las mujeres que fue civil, excombatiente, una de nuestras heroínas que prestó servicios en la guerra, en un buque de la Marina Mercante que se utilizó, y no era enfermera, porque siempre cuando uno habla de los civiles, inmediatamente piensa civiles, mujeres, enfermeras, y no fueron las únicas, ¿sí? Que la historia no las esconda, porque también estuvieron, y abran también ustedes el abanico de posibilidades al saber que los civiles también están comprendidos, periodistas, por ejemplo, o muchas veces fueron miembros de la Marina Mercante y se fueron a la guerra, entonces sepan que están también en esta ley. Luego vamos a encontrar a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. La misma ley habla de quiénes son, no es que por prestar servicios en el Poder Judicial está en esta ley, apunta a los cargos de jerarquía claramente, y el régimen de discapacidad, que ahora vamos a hablar unas palabras, ¿sí? Bien, ahora bien, vimos ya cuáles son los requisitos para acceder a una jubilación ordinaria, y ahora vamos a ver sobre qué se determina ese porcentaje, ¿sí? En el régimen jubilatorio de la provincia de Buenos Aires siempre vamos a hablar de porcentaje jubilatorio, ¿bien? ¿Y sobre qué se va a determinar ese porcentaje que vimos del 70, 75, 80 u 85%? Sobre el mejor cargo desempeñado durante 3 años consecutivos, lo que equivale a 36 meses, o 5 alternados. ¿Sí? Acá tenemos una de las principales diferencias con Nación, y es uno de los pilares del IPS, por los cuales todos quieren jubilarse por esta caja. No importa en qué momento la persona tuvo ese cargo de mayor jerarquía, sino que lo que importa es que lo haya desempeñado durante 3 años consecutivos o 5 alternados. ¿Ok? Y 3 años consecutivos es exacto. Si trabajó 35 meses, no tiene derecho a usar ese cargo. ¿Bien? Ahora, trabajó 36 meses y un día, ya lo puede utilizar a los fines jubilatorios. Guarda acá, y por eso siempre les digo, uno tiene que pensar en jubilarse desde el día 1. Porque muchas veces me pasa que vienen al estudio y cuando los estoy asesorando se enteran que porque se tomaron una licencia sin goce de haberes, cortaron los 3 años consecutivos del cargo jubilatorio. Y se quieren matar porque ya no hay tiempo para volver atrás. Entonces, ustedes siempre tienen que asesorar, y un buen abogado es el que también asesora previamente en el armado de la carrera, ¿sí? Ahora, ese cargo tiene que tener vigencia presupuestaria. ¿Qué significa? Muy simple, que si hoy hay alguien cobrando por el cargo que yo desempeñaba antes, yo voy a cobrar sobre ese cargo un 70, 75, 80 u 85%, ¿ok? Lo que la persona cobre de bruto, en el bruto entra lo que es remunerativo, ¿sí? Eso también es muy importante. Cada vez que se discute una paritaria, si le dan una bonificación al trabajador
activo, que no es remunerativa, que no tiene aportes, uno en el momento dice, buenísimo, voy a cobrar un 14% más. Pero claro, piensen que no va a entrar en la jubilación el día de mañana, ¿sí? Entonces siempre es importante tener en cuenta esto, por si el día de mañana viene un gremio a decirle, miren, sé que usted es abogado previsionalista, quiero que me asesores con respecto a esta paritaria, quiero que esté sentado para discutir este convenio colectivo de trabajo, ¿sí? ¿Qué ventajas o desventajas tiene que esta bonificación la hagamos no remunerativa? Bien, y mirá, te afectan esto, en esto, en esto y en esto, ¿sí? Entonces esto también tienen que saberlo. Todo lo que sea con aportes va a entrar al día de mañana a nuestro beneficio jubilatorio. Ahora bien, si no llegó a cumplir los 3 años consecutivos, pero continuó en el trabajo y por ahí o tomó un cargo de mayor jerarquía o lo dieron de baja, lo descendieron laboralmente, igual va a poder usar esos periodos para lo que se llama el cargo jerárquicamente comprendido, ¿sí? Si la persona durante 1 año y medio fue capataz y durante el otro año y medio fue jefe de capataces, no se va a jubilar como jefe de capataces, sino que va a ir al mínimo común, o sea, capataz. Se entiende que como jefe de capataces realizaba las tareas de capataz o estaba a cargo de capataz, así que está jerárquicamente comprendida la tarea de capataz en jefe de capataces, ¿sí? Doy este ejemplo siempre que es como lo más general, ¿bien? Ahora, si el cargo dejó de existir en el nomenclador de cargos del empleador, o sea, si perdió vigencia presupuestaria, es decir, no hay nadie cobrando por ese cargo, no existe en el presupuesto, ahí lo que se hace es un coeficiente, ¿sí? Por suerte nunca tuve, porque es chino básico realmente, y el IPS tiene una tabla de cómo hacerlo, pero bueno, el día que les toque un caso como este, sí sepan que la respuesta está en este artículo 41, pero que muy probablemente requiera sentar a estudiarse otra normativa que tiene que ver con los coeficientes y cómo se aplicarán, ¿sí? Bien, acá vamos con un ejemplo muy simple, como les decía recién. No importa en qué momento la persona trabajó esos 3 años, como así tampoco importa si fueron en IPS, esto es importantísimo, porque esto nos marca la imposibilidad del IPS de prever cuánto va a pagar a una persona de beneficio previsional. El ejemplo más claro es el docente que trabajó 25 años como docente en la provincia de Buenos Aires y durante 3 años fue diputado de la provincia. Esa persona con 25 años de edad y 50 años de servicios, perdón, con 50 de edad y 25 de servicios, se jubila con el 70% del cargo de diputado. Y solamente aportó 3 años como diputado, ¿sí? Miren ustedes cómo juega la proporcionalidad y la movilidad en estos casos, y la sustentabilidad de la caja. La caja durante más de 25 años, hoy la esperanza de vida para hombres es de 83, para mujeres un poco más, 85, piensen ustedes que la persona muy probablemente esté cobrando más tiempo su jubilación de lo que estuvo aportando. Y ni hablar que lo que aportaba nada tenía que ver con lo que cobraba, que hablamos normalmente de una diferencia de 8-1 por lo menos, ¿sí? Cobra como jubilación 8 veces más de lo que iba aportando. Así las cajas es muchas veces difícil que puedan perdurar en el tiempo en cuanto al sostén, al equilibrio fiscal, ¿no? Ahora bien, lo mismo pasa con los cargos de afuera. Si la persona trabajó 3 años como gerente de una empresa privada, también los puede utilizar para los fines jubilatorios. Ahora, en ese caso, va a ser la persona la responsable de informar al IPS cada vez que haya un aumento en la empresa, porque el IPS no sabe cuántos aumentos o qué paritaria cierra esa compañía, ¿sí? Es lo que se llama el trámite de reconocimiento de sueldos de extraña jurisdicción, o formulario E193, si mal recuerdo. Está en el IPS. Si les toca alguna vez, avísenle al cliente que va a tener que hacer el día de mañana como jubilado, cada vez que tenga un aumento, un nuevo trámite ante el instituto, que es el de reconocimiento de sueldos de extraña jurisdicción. Ahora bien, en los docentes va a ser muy común que tengan personas que trabajaron en 2 organismos o tuvieron una doble carrera, ¿sí? Lo que se llama la simultaneidad, ¿sí? ¿Qué sucede si la persona prestó servicios durante más de 3 años consecutivos en 2 organismos o en el mismo organismo en 2 lugares a la vez? El caso más común es de los docentes, por una cuestión de que por artículo 53 de la Constitución Provincial es incompatible la acumulación de 2 cargos en esfera pública, ¿sí? Entonces es muy raro encontrar una persona que trabaja en el municipio a la mañana y a la tarde sale y trabaja en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Lo más común es encontrar una persona que presta servicios como docente, porque ellos están comprendidos dentro de la excepción, ¿sí?
Entonces, sí pueden trabajar dentro del municipio en carrera administrativa o profesional y a la tarde irse a ser docentes porque ahí no hay incompatibilidad. Ahora bien, si la persona tuvo 3 años consecutivos, ininterrumpidos, consecutivos a qué? A ese mejor cargo que vimos en el ejemplo anterior, tiene derecho a que le otorguen un proporcional de esa segunda carrera. Bien, miren este ejemplo. La persona era maestra, tomó un cargo de directora, como el cargo de directora exige mucha responsabilidad y por estatuto no pueden tener más de ciertas horas de segundo cargo, en ese periodo no tuvo cargo paralelo o simultáneo, y luego cuando volvió a ser maestra, tomó un cargo de preceptora en otra escuela, por ejemplo, ¿sí? Cumplió 25 años de servicios y tiene la edad requerida, se va a jubilar, pero viene y te dice, pero espere doctor, yo aporté durante 10 años también como preceptora, ¿qué pasa con esos años? ¿No me van a pagar nada? Bueno, ¿se acuerdan el principio de proporcionalidad y el tema de la movilidad y la primacía de la realidad que hablábamos? ¿O la subsidiariedad también? Bueno, la intención acá del IPS al establecer la simultaneidad fue reconocer esta segunda carrera y decir, no solo te voy a pagar por la carrera que a vos te da el derecho a jubilarte, sino que si cumplís estos requisitos, te voy a pagar también por tu carrera proporcional. Ahora, no te voy a pagar el 70%, porque no es lo mismo tener 25 años que tener 10. Te voy a pagar un proporcional. ¿Y cómo se calcula ese proporcional? Si son docentes, es un 2 frente a grados, es un 2,8% por cada año. Es decir, que en este ejemplo, como la persona tuvo 10 años como preceptora, en paralelo a esos 25 que le dieron el derecho a jubilarse, el beneficio va a ser equivalente al 70% de maestra de grado y al 28% de preceptora. ¿Ok? Ahora, también tiene la opción de jubilarse como directora, si le arroja mayor haber que este cálculo. Siempre y cuando el cargo de directora lo haya desempeñado durante 3 años consecutivos o 5 alternados, tiene derecho al 70% de ese cargo. ¿Sí? Acá se los muestro a grandes rasgos, pero sepan que a su vez puede traer servicios de afuera. Trabajó 10 años en una escuela con horas extraprogramáticas. No es IPS, es ANSES. Y tiene 25 provincias, también lo puede traer para que se lo tomen como simultáneo. ¿Sí? Bien. Acá les dejo algunos fallos que hablan de la determinación del haber, que hablan de bonificaciones, como el caso de Triaca, también el caso de Eli, está buenísimo porque ahí habla de la incapacidad, ¿sí? Hay uno que es el último, que es Perkovich, de qué carrera se considera frente directo a alumnos, pero sepan que son los profesores con 20 horas, o maestros de grado o de inicial, lo que se llama tiza en mano, cuando el docente tiene la tiza en mano y está en el pizarrón por ahí. O también la simultaneidad del fallo Gómez es muy interesante y nos muestra cómo podemos usar servicios de otro organismo, ¿sí? Nichea es importantísimo para la pensión, si bien dije que no iba a hablar de la pensión, sepan que la pensión es una excepción a esto de los 3 años, al igual que la incapacidad. En el caso de la incapacidad o la pensión, la persona va a utilizar su último cargo, también el régimen de los excombatientes guardavidas. Perdón, de los excombatientes y el régimen de los guardavidas es distinto. En el caso de la pensión y de la incapacidad, como se entiende que la persona no eligió morirse o incapacitarse y no pudo proyectar su carrera laboral, se le toma el último cargo. Ahora, si tuvo un anterior que fue mejor, lo tiene que haber desempeñado durante 3 años consecutivos para poder usarlo en su jubilación. Bien, para ir cerrando un poquito este primer encuentro, ¿cómo vamos a encarar esa primera entrevista? Si hoy ya vimos cuáles son los principios de seguridad social, cómo es la estructura, cómo funcionan las cajas en la provincia, qué es el rol de caja, la reciprocidad, la coparticipación, cuáles son los requisitos generales para una jubilación ordinaria, las normativas que tiene el IPS, vimos también con cuánto se va a jubilar la persona, cuál es el porcentaje, pero lo más importante, doctor, ¿cómo encaro esa primera entrevista? Mañana tengo un cliente a tal hora en el estudio, ¿qué le pregunto? ¿Qué le digo? Bueno, preguntas ya fuimos viendo. ¿Dónde trabajás? ¿Dónde haces los aportes? ¿Trajiste el recibo? Siempre pídanle, por supuesto, el DNI actualizado. Pero acá les dejo una pantalla donde les tipeo los principales datos que le tienen que pedir, ¿sí? Por supuesto los datos personales como todos, ¿sí? Yo no puedo hacer una jubilación sin saber cuándo nació la persona, pues no voy a poder determinar la fecha, ¿bien? Ahí voy a pedir el CUI, el nombre y apellido completo, teléfonos de contacto siempre. Yo siempre recomiendo también pedir el teléfono de contacto de algún familiar directo o algún conocido. Es feo decirlo, pero trabajamos con grupos normalmente de avanzada edad, así que
también sepan que a veces los trámites son lentos, entonces tenemos que estar preparados para que el cliente pase de una jubilación a algún otro tipo de solicitud, y para eso necesitamos el contacto de algún familiar o alguien a quien llamar, ¿sí? Lo mismo que el Estado Civil. ¿Por qué es importante? Porque el Estado Civil puede surgir un montón de cosas. El día de mañana la pensión, el día de mañana un subsidio por hijo discapacitado, ¿sí? O, como decía, el día de mañana una prestación de un subsidio por matrimonio, ¿bien? Así que desde ese lugar es importantísimo el Estado Civil. Reseña laboral lo más claro y detallado posible. Yo, es más, les suelo pedir a mis clientes que vengan con una reseña laboral escrita y que me la dejen firmada, para que el día de mañana a mí no me digan, no, doctor, se olvidó de ponerme tantos años de servicio de tal lugar. Bueno, acá no me dijiste nada que tenías años de ese lugar y te lo pregunté, ¿sí? Entonces está bueno siempre pedirle a la persona que les ponga por escrito, que les mande algún texto o algún audio, algo, para que ustedes puedan usar como base y cotejar. A veces pasa que no todo está en el sistema, entonces es importante conocer el tema de cuál es la perspectiva de la persona, ¿sí? Los niveles de estudio normalmente van de la mano con respecto a alguna bonificación, como cuando le pagan el título en algún lugar, ¿sí? o la carrera que desempeña. La sucursal bancaria en las ciudades grandes, como por ejemplo Mar del Plata, si bien los jubilados de IPS cobran siempre por Banco Provincia, es importante conocer que hay ciudades que hay varias sucursales de Banco Provincia, entonces de antemano le pregunto cuál le quedaría más cómoda, así el día de mañana cuando me pregunta IPS no tengo que andar llamándolo o mandándole un mensajito, ¿sí? Datos de familiares a cargo, como mencioné, va de la mano del tema de algún beneficio que podamos pedir, pero a su vez lo que ven abajo, que son las pantallas de ANSES, los datos de AFIP o los reconocimientos de servicio, también se lo pido yo de antemano, ¿sí? Le digo, mirá, si tenés servicios en otro lugar y los tenés reconocidos, tráemelo, porque por más que vos creas que no lo tenés que usar, soy yo el que te va a decir si conviene o no usarlo, ¿sí? Las pantallas de ANSES, el Registro Único de Beneficiario, tira de aportes, AME o Padrón Histórico de Autónomos, nos va a mostrar el pantallazo o la información que el organismo nacional tiene, ¿sí? Piensen que hoy ANSES es uno de los organismos que más información tiene. Y si yo les dije recién, hace un ratito, que la persona podía ir a ANSES a pedir documentación gratuita o que podíamos entrar con una clave. Sí, esto ya sabes qué, la cortata A no ver, ahí escucha tenemos porque un ya perdí micrófono abierto, todo. Paz. Exacto. Bien. Si dije hace un ratito que la persona podía ir a pedir la documentación a Nación de manera gratuita o la podíamos ver desde una computadora, ¿por qué no lo vamos a usar? ¿Sí? Si por ahí de ahí nos salta que hay unos años de servicio que le benefician a la persona, se puede jubilar antes, ¿sí? O a la inversa, que nos termina cambiando el rol de caja, ¿bien? Y nos podría haber perjudicado. Siempre pidan toda la información y analícenla. ¿Por qué en AFIP pedimos el sistema registral reflejo de datos o el histórico de categorías? Porque eso nos va a mostrar si la persona trabajó como monotributista o autónomo, ¿sí? Y si ya no está activa, si dio de baja ese monotributo o esa categoría, ¿bien? Nos va a mostrar el dato que tenemos en AFIP, ¿sí? Esto es importante saber. Y los reconocimientos de servicios, como dije, las cajas que van a participar en el beneficio jubilatorio, o los organismos donde la persona ya prestó servicios, le vamos a pedir que nos vaya a reconocer esos servicios a los fines de poder utilizarlos, ¿sí? Ya sean municipios, Dirección General de Escuelas, o poderes públicos. Tengan noción de que a veces tardan mucho tiempo estos reconocimientos de servicios. Dirección General de Escuelas puede llegar a tardar más de un año. Entonces no esperen a último momento para hacerlo. Si la persona viene y le dice, tengo servicios en provincia, ya le ofrecen iniciarle el reconocimiento de servicios, ¿sí? No esperen a iniciar la jubilación. Si está activa, no inician reconocimiento de servicios, ¿sí? Piden una constancia si se quieren quedar tranquilos, pero no inician un reco si está activa la persona. Salvo que se vayan a jubilar por otra caja. Ahí sí hacen reconocimiento, ¿sí? Acá les dejo los temas que vamos a ver en el próximo encuentro, ¿sí? Tenemos mucho para hablar, se vienen cuestiones más prácticas, hoy fue muy tedioso, hablamos de muchos conceptos básicos, de los pilares de la previsión social de la provincia de Buenos Aires, y por ahí aburrí bastante con estos temas, les pido disculpas, pero sepan que es importante que tengan esta noción para encarar lo que se viene, que es la noción práctica real de cuándo es una jubilación por incapacidad, cuándo una edad avanzada, cómo se determina el trámite en la discapacidad, ¿sí? Como también cómo iniciar una jubilación digital, qué es una certificación de servicios, qué es una proforma, cómo se va a mover la jubilación el día de mañana, cómo le van a avisar a mi cliente que le salió la jubilación, ¿sí? Cómo se entera la persona que terminó el IPS a resolver su trámite, con la notificación que vamos a ver en el módulo siguiente, el próximo encuentro. Y también la incompatibilidad, qué cosas no puede hacer la persona el día de mañana como jubilado, elemento esencial. Va a llegar un día que les venga al estudio a alguien que le diga, doctor, me llegó una deuda de 6 millones de pesos del IPS.
porque detectaron que yo estaba trabajando y cobrando sueldo en relación de dependencia. ¿Qué hago?, le van a preguntar. Y ahí ustedes tienen que saber, pará, me acuerdo que el doctor Acosta dijo en un encuentro que la incompatibilidad estaba prevista en tal artículo y que esto se podía hacer y esto no. Vamos a buscar el material y le contestamos, ¿sí? Así que es muy importante que puedan venir al siguiente encuentro porque va a ser la segunda parte, va de la mano de esto, y espero que lo que hablamos hoy lo hayan podido disfrutar. Van a ver que muchas de las cosas que hoy hablamos, las he hablado en otros cursos, quienes hayan estado, vuelvo a decir, es la base de la materia jubilatoria, pero es la base que les doy para que ustedes sigan estudiando, ¿sí? Les exijo que quienes estén interesados en esto, estudien y se alimenten, ¿sí? No piensen que esto surge nomás de la noche a la mañana, es un árbol que hay que regar todos los días, ¿sí? No quiero aburrirlos mucho, ya bastante, estuve 1 hora y media hablándole de derecho previsional, les tiene que gustar mucho para estar acá todavía, así que vamos a las preguntas si quieren, que podemos tener todo el tiempo del mundo, ahí no hay problema, siempre de las preguntas surgen muchos casos que está interesantísimo, ¿sí? Así que si alguien tiene preguntas puede desbloquear el micrófono y preguntar, no hay ningún problema, o escribirla al chat, lo que le quede cómodo. Ahí veía los comentarios, estaban muy contentos los colegas con la clase, así que tan tedioso no estuvo, porque hay mucho agradecimiento. Están preguntando cuándo es la próxima capacitación. Aclaro, antes de que Jessica, que está levantando la mano, haga su pregunta, que la clase que viene va a ser el jueves que viene a la misma hora. Es decir, jueves 29 de junio, en el horario de las 17:30, perdón, 5:30. Vamos a estar comunicando por redes. Jessica Paxo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Excelente la charla. Yo había escrito al chat y bueno, me quedó la duda cuando pregunté respecto al régimen de los porteros. Yo me refería en la pregunta, quizás me expresé mal, ¿de dónde saco, a qué edad, o sea, si es un régimen ordinario, la cantidad de años y servicios que se necesitan para iniciar el trámite? Bien, perfecto, Jessica, la pregunta. Como bien dije al principio del encuentro, el artículo 2 nos marcaba los sujetos que están obligatoriamente comprendidos dentro del Decreto Ley 9650. Y si nosotros vamos a ese artículo, nos habla de empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Nosotros va a venir, la persona nos va a decir que trabaja normalmente la persona ya sabe que trabaja para el Estado de la provincia, pero si tenemos dudas le pedimos el recibo arriba tiene el nombre del empleador, y va a decir Dirección General de Cultura y Escuela, ¿sí? Yo ya te adelanto que es el principal empleador de la provincia de Buenos Aires, es el que más gente tiene trabajando. Como dije hace un rato, el 52% de los jubilados son docentes de ahí, así que si vas a hacer IPS, al instante te vas a dar cuenta que eso es provincia, pero si tenés la Claro, duda... sí. Yo preguntaba porque, por ejemplo, me consultó una cliente que tiene 34 años como portera, todo en provincia, trabajó en 2 o 3 escuelas, y tiene 62 años. Por eso no sabía cuál es la cantidad de años y servicios que se requerían. Bien, entonces, como bien decía, nosotros ya sabemos cuál es la ley aplicable, porque sabemos a dónde aporta un portero del organismo público de la provincia de Buenos Aires. Artículo 2, 9650. Como ya sé cuál es la ley aplicable, Decreto Ley 9650 del 80, ya sé a qué artículo tengo que ir a ver qué prestaciones le puedo dar.